Junto al Parque Arbolado del Camí del Port, en el polígono de Catarroja, damos inicio a nuestro próximo paseo, que nos llevará a visitar el Tancat de la Pipa, en toda su extensión. Un área natural protegida del acceso indiscriminado y de un elevado valor ecológico junto a la Albufera de Valencia, a la que si queréis nos podéis acompañar. Un carril bici nos acerca al Port de Catarroja con suma facilidad, un bonito embarcadero que preferimos recorrer a pie para observar más de cerca el concurrido ambiente y las embarcaciones, que a esta hora suelen volver de sus recorridos por el lago valenciano. Retomamos nuestras monturas para seguir hasta el Tancat de la Pipa, por un camino asfaltado de fabulosas vistas en el que, como otras veces, la principal dificultad vuelve a ser la acumulación de paseantes. Al llegar al acceso al Tancat de la Pipa, hacemos una pequeña parada para enseñaros el cartel informativo con los horarios de apertura y continuamos para adentrarnos en esta valiosa área de reserva. Dentro del Parque Natural de la Albufera, en la orilla norte de la laguna, es un conjunto de hábitats de agua dulce que funcionan gracias al proceso de mejora de la calidad del agua que tiene lugar en sus filtros verdes y lagunas. Consta de una senda peatonal de poco más de 1 kilómetro de longitud, un camino de tierra que bordea las lagunas y varios puntos de observación de aves, así como de un centro de visitantes ubicado en el motor de la pipa. Nosotros lo recorreremos en toda su extensión, con la forma y tamaño de varios campos de fútbol. Solo nos detendremos en el mirador habilitado para ciclistas, desde el que observamos las pocas aves que hay en esta época, justo tras la veda de caza. Tras disfrutar de la experiencia, salimos del Tancat por el mismo acceso y continuamos sin dilación, que nos queda el camino de vuelta. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal para poder disfrutar
de nuestros recorridos naturales. Goodbye.